Hola a todos, ¿cómo están? En este video estudiaremos o conoceremos el objeto de estudio de la estadística. El objeto y método de estudio de la estadística. ¿Ya? Aquí está el título, conozcamos el objeto y método de estudio de la estadística. ¿Ya? Pero antes de entrar a los problemas, tenemos que obviamente hablar un poco sobre qué es lo que se va a desarrollar en esta actividad, ¿no? La competencia es fundamental en saber que estamos trabajando en la competencia de resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre, ¿no? Ya en el título de la diapositiva lo decía, ¿no? Estadística, eso tiene que ver con estadística. Dos capacidades hemos considerado aquí, ¿no? Y sus desempeños respectivos. Ya también queremos trabajar aquí las competencias transversales. Ya en este caso hemos considerado dos competencias transversales: manejo de entornos virtuales y aprendizaje autónomo. Hemos considerado acá tres capacidades y sus desempeños. ¿Ya? El propósito de esta actividad básicamente son tres: registrar los datos de una muestra en tablas estadísticas, identificar y distinguir los conceptos básicos de la estadística, población, muestra, variable, leer e interpretar tablas estadísticas. ¿Ya? Aquí está el primer ejercicio, la primera situación. Dice, analice los siguientes enunciados y escribe V si es verdad o F si es falso. El primer enunciado se refiere a los pasos del método estadístico. Según esto dice, es recolección, organización, procesamiento y presentación. Esto es correcto. Según lo que hemos visto en la parte teórica, básicamente en esto consiste el proceso o método estadístico. Entonces acá la respuesta es V, verdadero. El siguiente enunciado habla sobre la organización. ¿Qué es la organización? ¿En qué consiste? Según esta afirmación, consiste en el proceso de conteo o registro del número de casos. Esta afirmación es falsa porque esto no es la organización, sino este es el procesamiento, ¿no? El procesamiento de la información es esto. Es por eso que acá le he puesto falso. El tercer enunciado se refiere a la presentación de los datos. ¿En qué consiste la presentación de los datos? Y según esta afirmación, consiste en presentar la información estadística procesada mediante cuadros o gráficos. Efectivamente, ¿no? Nuevamente, ¿no? Según lo visto en la parte teórica, en eso consiste la presentación de los datos, ¿no? En tablas estadísticas, gráficos estadísticos, todo eso forma parte de la presentación. Por lo tanto, acá es verdadero. El cuarto enunciado se refiere a las tablas estadísticas. ¿Qué son las tablas estadísticas? Según este enunciado dice que son formas de presentación de manera ordenada, en filas y columnas, clasificadas y agrupadas de acuerdo a criterios específicos. Efectivamente, en eso consiste la tabla de frecuencia, ¿no? Formado por filas, por columnas y los datos están agrupados de acuerdo a ciertos criterios, ¿no? Entonces esto es verdadero. Y en la afirmación E dice son elementos de una tabla de distribución de frecuencias. O sea, ¿cuáles son los elementos de la tabla de frecuencias? Como su mismo nombre lo dice, ¿no? Tabla de frecuencias. O sea, ¿qué cosa hay? Frecuencias. Y básicamente son dos las frecuencias, ¿no? Las absolutas y las relativas. ¿Ok? Entonces, en este ejercicio todas son verdaderas excepto la B, que es falsa. Veamos el siguiente ejercicio. Lee y analiza los siguientes ejemplos y determina en cada caso si la variable escrita en negrita es discreta o continua. Pero acá también tenemos que recordar lo que hemos visto en la teoría, ¿no? ¿Qué cosa es una variable discreta y qué cosa es una variable continua? Lo primero que tengo que aclarar es que esta palabra discreta y continua solo se aplica a las variables cuantitativas. ¿Qué es una variable cuantitativa? Es aquella que admite o cuyos valores son números, ¿no? Son números. Y pueden ser dos tipos de números enteros exactos o números decimales. Si la variable admite números enteros exactos, se dice que la variable es discreta. Y si la variable admite números decimales inexactos, ¿no? Reales en general, la variable es continua. La distancia es continua o discreta. Es continua porque admite valores decimales, no hay una distancia. En general la distancia no es exacta, ¿no? Puede ser 4,5 metros, ¿no? Entonces eso existe, entonces puede ser continua. El número de personas fallecidas a diferentes horas, las horas,
igual, las horas en general no es una cantidad exacta, ¿no? Puede ser 4 horas y 5 minutos, no es exacto. Entonces admite valores decimales, entonces es continua. El número de votos, aquí sí el número de votos es una cantidad exacta, un número entero, exacto. Entonces, cuando es así, la variable decir que es discreta. El número, la edad de los estudiantes. En general la edad también no es una cantidad exacta, puedes tener 15 años con 5 meses. Entonces no es una cantidad en general exacta, ¿no? Entonces en este caso es continua. Entonces en el ejercicio 2 todas son continuas excepto la tercera. A ver, sigamos rápido, avancemos. A ver aquí, ¿cuál de las siguientes afirmaciones define mejor lo que es una frecuencia? Entonces, mirando aquí los enunciados, observo que la última es la que define mejor lo que es una frecuencia. El número de veces que se repite un dato, efectivamente, esa es una frecuencia. El número de veces que se repite un dato. A ver, vamos a la situación problemática 4. Dice: a continuación presentamos la información recogida a través de una encuesta aplicada a 40 alumnos respecto al número de hermanos mayores que viven actualmente en su vivienda. O sea, en otras palabras, este conjunto de números representan la cantidad de hermanos mayores que tienen los estudiantes que han sido encuestados, los 40 estudiantes que han sido encuestados. Observando aquí los valores, ¿no? Son 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué significa el 0? Significa que, por ejemplo, acá hay varios ceros, ¿no? Acá ¿cuántos ceros habrá aquí? 1, 2, ya, acá hay 5, 6, por lo menos hay 6 ceros, 7 por aquí, ¿ya? Entonces quiere decir que algunos estudiantes, 5, 6, 7 estudiantes han respondido que no tienen ningún hermano mayor que viven en su casa actualmente. Otros han respondido que tienen un hermano mayor que vive en su casa actualmente, ¿no? Y hay varios de esos que han respondido que tienen solamente un hermano mayor. Otros han respondido que tienen 3 hermanos mayores viviendo en su casa actualmente, ¿no? Y hay varios ahí que tienen hermanos, que tienen 3 hermanos mayores viviendo en su casa, ¿no es cierto? Como más 4, no, 5, ¿no? Hasta 5 hermanos mayores viviendo en su casa. ¿Cuál es la pregunta de la A? Describe la población, la muestra, la variable estadística y clasifícala. O sea, hay que caracterizar acá aquí la variable. Aquí la población son los estudiantes en general, ¿no? Son los estudiantes, porque son esas personas, estudiantes, las que se quiere conocer una información, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere averiguar aquí? Se quiere averiguar sobre sus hermanos mayores, ¿no? ¿Cuántos hermanos mayores viven en su casa actualmente? Entonces la variable es justamente el número de hermanos mayores. La muestra es la cantidad total de estudiantes que han sido encuestados. ¿Cuántos estudiantes han sido encuestados? 40. Entonces 40 son la muestra. Es el valor numérico. Y la variable, ¿qué tipo de variable es? Entonces acá es una variable cuantitativa porque sus valores son valores numéricos. Y es discreta porque solamente admite valores exactos, ¿no? El número de hermanos es una cantidad exacta, nunca va a ser una cantidad inexacta. Nunca va a ser un decimal. Listo, entonces ya aquí está la resolución de ese ejercicio, ¿no? Y pasamos entonces al ejercicio 10, ¿no? El ejercicio siguiente. A ver, en la pregunta, otra de las preguntas de este ejercicio era elaborar una tabla de frecuencias, ¿ya? Y aquí hemos elaborado una tabla de frecuencias, ¿ya? En esto consiste, ahí están los valores, en la primera columna están los valores. Hemos identificado 5 valores diferentes, 5 o 6 valores diferentes, 0, 1, 2, hasta el 5. Ya hemos hecho acá el conteo. ¿Qué significa el conteo? Cada vez que contamos un 0, colocamos un palito. Lo tachamos el 0 y colocamos un palito. Acá esto indica que he contado 5 ceros. Cuando ya llegamos al 5 le pongo una oblicua. 5 y acá 3 palitos, en total he contado, hay 8 palitos, o sea, hay 8 veces 0, o sea, acá pongo 8, ¿no? He contado 8 ceros, he contado 12 unos y así, ¿no? He contado solamente hay un 5, nada más. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta esto? Esta columna son los estudiantes, hay 8 estudiantes que no tienen hermanos mayores viviendo actualmente en su casa.
Acá, por ejemplo, hay 10 estudiantes, ¿no? Que tienen 2 hermanos mayores viviendo en su casa. Y acá esto significa que hay un estudiante de los 40 que tiene 5 hermanos mayores viviendo actualmente en su casa. Bastante, ¿no? Listo. ¿Cómo se obtiene esto? Estos valores, este 8 se repite aquí, este 20 es la suma de estos dos, o también 8 con el 12, 20, este 30 es la suma de estos 3, o también el 20 con el 10, 30, y así, ¿no? 30 con 5, 35, se va obteniendo. El último casillero debe salir 40, debe salir igual a la cantidad de total de estudiantes encuestados. ¿Cómo se interpreta esto? Por decir acá, 30. Hay 30 estudiantes que tienen menos de 2 hermanos, menos en el mejor de los casos 2 hermanos mayores viviendo actualmente en su casa. O sea, como máximo tienen 2 hermanos mayores viviendo en su casa. Hay 30 de ellos. Ya, este 35 se interpreta como que hay 35 alumnos encuestados que tienen menos o igual a 3 hermanos mayores viviendo en su casa, o como máximo tienen 3 hermanos mayores viviendo en su casa. Así es como se interpreta esto. ¿Cómo he obtenido la frecuencia relativa? Dividiendo, por decir, para obtener la primera casilla sería 8 entre 40, sale exactamente 0,2. 12 entre 40 sale exactamente 0,3. Ya los resultados son cantidades exactas, decimales exactos, y la suma total debe salir siempre 1. ¿Ya? Debe salir siempre 1. ¿Cómo obtuve las relativas acumuladas? Esto lo repito y lo voy sumando aquí. 0,2 más 0,3, 0,5. La suma de estos dos, ¿no? 0,5 más 0,25 me da 0,75. La suma de estos 3. Y así sucesivamente. Pero, usualmente en las tablas de estadísticas, estas frecuencias relativas se expresan en porcentajes y no en decimales. Ya es bien fácil pasar a porcentaje estos decimales. Hay dos métodos. Puedes multiplicarle por 100. 0,2 con la calculadora por 100 te sale 20%. 0,3 lo multiplicas por 100 te sale 30% con la calculadora. Y así, ¿no? Esto sale 25%. Si lo multiplicas por 100 este número decimal te sale 12,5%. Y así sucesivamente. Otra forma simplemente es coger los dos primeros decimales de este número. Por ejemplo, acá hay 2, ¿no? 0,2 es 0,20, entonces sería 20%, nada más. 0,3 es 0,30, o sea, 30%. Y eso es todo. 0,25, 25%. Y así sucesivamente. ¿Ya? ¿Y qué significa esto? ¿Cómo se interpreta esto? Por ejemplo, acá, el 30% de estudiantes que han sido encuestados tiene un hermano mayor viviendo actualmente en su casa. El 10% de estudiantes tiene 4 hermanos mayores viviendo actualmente en su casa. ¿Ya? Así es como se interpreta esto. Esto de aquí. Acá cómo se obtiene, acá copias igualito y vas sumando 20 más 30 sale 50, o en zigzag, ¿no? Lo vas sumando en zigzag, ¿ya? Y vas a obtener estos valores. ¿Qué representa? Por ejemplo, este 50%. Esto significa que el 50% de estudiantes, o sea, la mitad de estudiantes, tiene por lo menos un hermano, o tiene menos de un hermano, o en el mejor de los casos, un hermano mayor viviendo en su casa. ¿Ya? O en otras palabras, la mitad de los estudiantes tiene como máximo un hermano mayor viviendo en su casa. ¿Ya? Después acá el 75% significa que tiene el 75% de los alumnos encuestados tiene 2 hermanos menores o menos de 2 hermanos menores viviendo actualmente en su casa, o como máximo 2 hermanos menores viviendo actualmente en su casa. Y así es como se interpreta esto. Ya, esto ya está resuelto. Esto pasamos al siguiente ejercicio. Ya, ahí está. Bueno, aquí el ejercicio consiste en completar esta tabla, ¿no? Lo que está con rojo es lo que yo he completado. Ya, entonces ya hemos explicado cómo se hallan estos valores de las frecuencias relativas. Divido 7, como yo tenía el 7 y tengo el total, son 50. 7 entre 50 me sale exactamente, también me sale un número exacto, 0.14. Para obtener este 8 he multiplicado 50 por 0.16. Me sale con la calculadora, lo puedes hacer, sale 8. Y para comprobarlo divides 8 entre 50, sale 0.16.
Listo. Como ya tienes acá el 10, divides 10 entre 50, sale 0,20, ¿no? Ya, como acá ya tienes el 0,12 y el 50, multiplicas esto, te sale 6. Y para obtener este número 12, he sumado primero todos los números, el 7, el 8, el 10, el 7 y el 6, y me sale 38. Pero en esta columna el total debe salir 50, por lo tanto acá obligatoriamente tiene que ser 12. ¿Ok? Listo. Ya, y una vez que ya tienes todos estos números, ya puedes obtener estos números simplemente dividiéndolo entre 50, ¿no? Y este medio lo puedes obtener fácilmente, ¿no? Sumando así, ¿no? En zigzag, ¿no? Y obtienes los valores. Listo. Siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me habla sobre las temperaturas máximas registradas en la ciudad de Lima durante el mes de diciembre. Aquí están. Una observación aquí, solamente he considerado 30 días del mes de diciembre. En realidad el mes de diciembre tiene 31 días. Ya, pero he considerado 30 días. ¿Ya? Entonces se piden cuál es la variable estadística y clasifícala, ¿no? Y también registra la información en una tabla de distribución de frecuencias. Bien, entonces aquí, ¿cuál es el objeto de estudio aquí? Son los días del año, o los días simplemente, ¿no? ¿Qué es lo que se está estudiando de los días? Se está estudiando las temperaturas, ¿no? Queremos averiguar las temperaturas que tienen cada día, que ha registrado cada día del mes de diciembre. ¿Ya? Entonces ya tenemos la población, la muestra son la cantidad de días que hemos considerado del mes de diciembre, en este caso 30 nada más hemos considerado. ¿Ya? Y es cuantitativa porque sus valores son numéricos y es continua, perdón, porque la temperatura en general es una cantidad inexacta, ¿no? Solo que aquí han considerado cantidades exactas, pero no necesariamente son exactas, ¿no? Se puede también sumar cantidades inexactas. Entonces es una variable cuantitativa continua. ¿Ya? Entonces aquí también copio la resolución de eso, ¿no? La población, la muestra, el tipo de variable, y vamos a la tabla. ¿Ya? Aquí está la tabla. Yo he identificado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 temperaturas diferentes. ¿Ya? 5, 6, 7 temperaturas diferentes. He hecho el conteo, ya les expliqué cómo se hace el conteo. Bueno, y he contado 4 temperaturas de 18 grados, 5 temperaturas de 19 grados y así, ¿no? 6 de 22 grados. ¿Cómo se interpreta? 4 días del mes de diciembre registraron 18 grados Celsius de temperatura. 6 días del mes de diciembre registraron 22 grados Celsius de temperatura, ¿no? Y así sucesivamente. Esto también ya les explicamos cómo se llena, acá se repite y se va sumando en zigzag, ¿no? En zigzag. ¿Ya? ¿Cómo se interpreta que hay 12, por ejemplo acá, ¿no? 12 días del mes de diciembre que registraron temperaturas menores que 20 grados o como máximo 20 grados Celsius. Igual acá, ¿no? Por ejemplo, este 25 sería 25 días del mes de diciembre que registraron como máximo 23 grados Celsius. O sus temperaturas son menos de 23 grados Celsius o iguales a 23 grados Celsius. Ya sabemos cómo llenamos esta columna dividiendo la frecuencia relativa entre el total de datos. 4 entre 30, 5 entre 30, 3 entre 30, salen estos valores. Pero acá sí hay una cuestión, cuidado que aquí hay una cuestión. Cuando yo divido 4 entre 30, te va a salir 0.133333, una cantidad infinita. No es como el ejercicio 4 que se salió exacto. Y acá hay que aplicar las reglas de redondeo. Usualmente se redondea a 2 decimales, y si quieres una mejor aproximación a 3 decimales. Ya acá yo he considerado 2 decimales. ¿Qué dice la regla de redondeo? Si yo lo voy a redondear a las 2 decimales, tengo que fijarme en la tercera cifra, que va a ser también 3. Si es 5, si es menor que 5, se escribe tal como está en la calculadora los decimales, 0.13. Pero en el segundo caso me salía 0.166666. Entonces la tercera cifra es 6, es mayor que 5. Cuando es 5 mayor que 5, la segunda cifra decimal aumenta en una unidad. Por eso que acá le he puesto 0.17. Entonces he tenido en cuenta la regla de redondeo para obtener estos valores. Ya, y mira, al final me salió 1.01. Lo ideal hubiera sido que me salga 1. Pero como es una cantidad infinita de decimales y es aproximadamente, no te va a salir exactamente 1, ¿no? En este caso está cerca de 1, ¿no? Muy cerca de 1. Si tú trabajas con 3 decimales te va a salir más exacto todavía. Ya más cerca de 1. Ya esto también ya sabemos cómo lo obtenemos.
¿no? Sumando así, ¿no? En zigzag. Lo más importante es expresar los decimales en porcentajes, ¿no? Entonces aquí ya sabemos cómo es. Acá los dos primeros decimales indican el porcentaje. 13, 17, 10%, ¿no? Y así. Su interpretación, el 10% de los días del mes de diciembre, ¿no? Registraron una temperatura de 20 grados Celsius. El 20% de los días del mes de diciembre registraron el 22 grados Celsius de temperatura. ¿Cómo obtuve esto? Simplemente acá lo copié y voy sumando en zigzag. Su interpretación, el 40% de los días de diciembre, sus temperaturas eran menores que 20 grados o iguales a 20 grados, o como máximo 20 grados, ¿no? Y así sucesivamente. Y hasta otra nueva oportunidad. Fin.